Buenos días, qué bueno que están esta mañana con nosotros. Vamos a volver a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, así que pueden buscar Lucas capítulo 6 y vamos a estar estudiando del versículo 46 al versículo 49. Así que Lucas 6, del 46 al 49. Y son los últimos versículos del capítulo. Vamos a leerlos y vamos a después a orar y ponerle este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor que nos guíe y nos hable con su palabra. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Así que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Señor, te pedimos que uses tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Te pido que nos transformes. Señor, que realmente podamos ver las maravillas de tu ley. Señor, cuando nos exponemos a la Biblia, Señor, o te obedecemos o desobedecemos a tu nombre. Podamos ser obedientes todos los que estamos aquí mientras escuchamos tu palabra y mientras, Señor, nos ponemos bajo su autoridad. Guíanos, Señor, háblanos con estos versículos, Señor, y que podamos ser obedientes. Tú conoces la necesidad espiritual de cada uno. Así que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, viendo estos versículos, que son los del final del capítulo 6 del libro de Mateo, vamos a estar pensando en que debes tomar una decisión. Ese es el título del mensaje y lo que Jesús habla. Capítulo 6 comenzó con Jesús. Si van un poco atrás, en el capítulo 6, Jesús hablando y enseñando en el día de reposo y enseñando acerca del día de reposo. Y Jesús dijo que Él es el Señor del día de reposo, así que el día de reposo debe hacerse y debe celebrarse para Jesús, y las cosas que hacemos las hacemos para Él. Versículo 5 del capítulo 6, Él dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que Jesús hace 2 milagros en el día de reposo, en 2 días separados, y explica la misma verdad, que Jesús es el Señor del día de reposo. Luego Jesús va al monte a orar, pasa toda la noche orando, llama a sus discípulos y escoge 12 de ellos, que son los que llama apóstoles, que es a los que Dios usó para escribir el Nuevo Testamento, y es lo que tenemos acompañando al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y luego de eso, luego de escoger los 12 discípulos, los próximos versículos nos dicen que Jesús baja de ese monte y llega a un lugar llano. Hay una multitud de personas. Miren lo que dice el versículo 17, Lucas 6, 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Así que llega con la compañía de sus discípulos, pero no solo ellos están ahí, sino que el versículo dice una gran multitud de gente. Así que están sus discípulos y hay otro montón de gente. El versículo dice que vienen de toda Judea, que es una provincia en Israel, una provincia grande, de Jerusalén, en la capital. No solo vienen de ahí, sino que vienen de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón son países que son fronterizos con
Israel. Aún gente de otro país venía para escuchar lo que Jesús dice. Y el versículo dice que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Así que hay un montón de gente, están los discípulos y están también otro montón de personas que andan viendo cómo es Jesús, qué habla Jesús, quieren escucharlo y quieren ver cómo es sus milagros, porque no conocen a nadie más que anda haciendo milagros. Así que quieren ver a este hombre que hace milagros. Así que seguramente hay discípulos verdaderos de Jesús, pero también hay otros que andan viendo qué pueden encontrar, buscando sensacionalismo. Versículo 20, Jesús comienza un sermón hablándole a sus discípulos primariamente, pero como está esta otra multitud de personas, también ellos pueden escuchar y escuchan, así como nosotros también podemos ver lo que este sermón trata o de lo que habla Jesús. Y lo que empieza a hablar Jesús aquí es de las bienaventuranzas, cómo una persona es bendecida por Dios, una bendición diferente a lo que busca el mundo, una bendición diferente a la que buscaban los hombres en este tiempo y a los que buscan los hombres hoy en día. Esta bendición no viene por ser famoso, sino que más bien dice el versículo 22 que la bendición viene porque los aborrecen, porque los hombres los aborrecen. La bendición viene porque lloran, la bendición viene porque tienen hambre. Y está hablando de realidades espirituales. Tienen hambre de justicia, lloran por su pecado y los persiguen porque están viviendo para Dios. Y dice Jesús, esos son los verdaderos benditos, los que son bendecidos por Dios. Las palabras de Jesús. Luego vemos que Jesús dice que el amor de sus seguidores es diferente al amor del mundo. Jesús dice, si son mis seguidores, tienen que amar a sus enemigos, a los que no les hablan, a los que los odian, a los que van en contra de ustedes. Jesús dice, tienen que amar a sus enemigos. Porque si solo aman a sus amigos, eso es lo que hace todo el mundo. Así que Jesús dice, el verdadero cristiano también ama a sus enemigos. Como ama a sus enemigos, entonces no juzga las intenciones y las motivaciones del corazón, que es la siguiente enseñanza de Jesús, comenzando en el versículo 37. Él dice, no juzguéis, no seréis juzgados. Y lo que está diciendo Jesús es, tiene que juzgar con justo juicio. No juzgue de manera pecaminosa, juzgue con justo juicio. Y en los versículos anteriores a los que vamos a ver hoy, Jesús dice que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Así que Jesús dice, un árbol bueno va a dar buenos frutos. Una vida correcta va a dar frutos correctos. Una vida mala, un hombre o una mujer que no ama a Dios, sus resultados se van a ver. No aman a Dios, resultados de no amar a Dios. Y eso es lo que Jesús habla en este pasaje que vamos a ver hoy. Jesús le dice a la multitud que está ahí que tienen que tomar una decisión. Es la misma decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. Debe tomar una decisión. Debe seguir a Jesús como Él dice, o puede seguir a Jesús de su propia manera, pero es una forma equivocada, una manera que no lo va a llevar a la vida eterna. Así que solo hay una forma de seguir a Jesús y es la forma en cómo Jesús declara que debe seguirse. No hay múltiples maneras para llegar a Dios, hay una sola manera y es la forma en que Jesús ha declarado en la Escritura. Así que mientras vemos estos versículos, primero en el versículo 46 vamos a pensar en la pregunta que lleva a la decisión y luego, siguientes versículos, vamos a pensar en la ilustración de la decisión. Así que Jesús va a hacer una pregunta y después va a ilustrar cómo se ve esa pregunta en la vida diaria. Así que pensemos en la pregunta, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Así que vimos anteriormente que están los discípulos y hay una multitud de personas que andan siguiendo a Jesús. Unos son verdaderos, otros son superficiales. Y esta respuesta, esta pregunta de Jesús va a reflejar mucho de lo que sus seguidores piensan y de lo que Jesús también les va a enseñar de cómo es seguirlo verdaderamente. Así que cómo comienza esta pregunta que va a revelar mucho sobre estas personas. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Así que estas personas se acercan a Jesús y le dicen de esta manera, Señor, Señor. Hemos visto ya este título en el Evangelio de Lucas antes, y el Evangelio de Lucas
presenta a Jesús como Señor, al igual que toda la Biblia. Y hemos visto qué significa esta palabra, pero vamos a recordar un poco qué significa esta palabra de Señor. La palabra Señor en la Biblia normalmente tiene un significado diferente a cómo lo entendemos nosotros. Nosotros hablamos de un Señor como alguien con respeto, alguien mayor, y le decimos Señor. Pero esta palabra en la Biblia tiene que ver con un amo, un dueño. Se usaba en el lenguaje de los esclavos. Un señor es el dueño y amo de los esclavos, el que tiene los derechos absolutos de propiedad sobre otro. Ese es el Señor. Así que si fuéramos a una casa donde hay esclavos y queremos hablar con el Señor, Él es el dueño de los esclavos. Él dice lo que va a pasar con los esclavos. Él decide por los esclavos. Los esclavos no pueden decir yo quiero esto, solo tienen que hacer lo que el Señor les dice. Y ese es el título usado para Jesús. Él es el amo, el dueño, el que tiene los derechos de los demás. Este título constantemente es usado en la palabra de Dios, refiriéndose a Jesús. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 9, que es un versículo usado mucho para compartir el Evangelio. Este versículo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que para ser salvo necesito entender que Jesús es el Señor, es el dueño, es el amo, el que gobierna por sobre todos. Así que el único soberano es Jesús. Él es el verdadero Señor y soberano del universo. Este título también es dado a Dios Padre. Así que en el Antiguo Testamento también se menciona a Dios como Señor. Y esta palabra es la misma palabra en hebreo que es Adonai. Es la misma que se traduce aquí como Señor en el Nuevo Testamento. El Kurios. Así que estamos viendo que Jesús es el Señor, el dueño, el amo. Cuando se refiere este título a Jesús, se refiere entonces que Jesús es el Señor, es el dueño, pero también que Jesús es Dios, a la deidad de Jesús. Jesús no solo es el Señor que está por encima de todos, sino que Él es Dios. El discípulo llamado Tomás, que lo conocemos como un discípulo incrédulo, porque cuando Jesús se les apareció, él no creyó y dijo que iba a creer hasta que viera las marcas de los clavos en las manos de Jesús. Cuando Jesús se aparece a él y él reconoce quién es Jesús, él dice las siguientes palabras en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así que ¿cómo llega Tomás cuando ve a Jesús? Señor mío y Dios mío. Reconoce, Él es el dueño de todos, el que está por encima de todos y también es Dios. Así que Señor no solo habla de su posición por encima de todos, pero también de su deidad. Así que Él es el Señor. Así que estas personas dicen lo correcto en cuanto a Jesús. Dicen que Él es el Señor. Él es el que está por encima de los demás. Es el dueño de todo. No solo lo dicen una vez, pero dicen dos veces. Jesús dice que ellos dicen Señor, Señor. Cuando hay una repetición en la Biblia, normalmente indica que hay una unidad o un acercamiento. Así que ellos digan Señor, Señor, están diciendo Jesús es mi amigo, yo estoy cerca de Jesús, Jesús me comprende, Jesús me conoce. Muchas veces en la Biblia vemos que se llama a las personas y se repite el nombre dos veces. Abraham, está hablando de eso, están unidos, son conocidos. Así que estas personas le dicen a Jesús no solo el título correcto, pero también le dicen dos veces el nombre, como diciendo somos amigos, Señor, Señor. Lo llaman de la manera correcta y piensan tener una relación correcta con Jesús. Pero según la pregunta que les hace Jesús, hay algo que ellos no entienden. Saben el nombre, lo dicen bien, pero hay algo que no están entendiendo. Por eso Jesús les pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, Jesús les está diciendo, si yo soy el soberano, si yo soy el dueño, si yo estoy por encima de todos, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué no obedecen? Si yo de verdad tengo el control de todo, ¿por qué ustedes no me obedecen? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué no se ponen debajo de mi autoridad? Así que las personas
Estas personas que están siguiendo a Jesús tienen los nombres correctos de Jesús, le dicen Señor, piensan que tienen una relación con Él y por eso le dicen Señor, Señor, pero no lo obedecen, no se someten a sus mandamientos. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? Que para ser un verdadero discípulo, las personas necesitan obedecer a Jesús, necesitan ser obedientes a sus mandatos. ¿Es necesaria una profesión de fe? ¿Tengo que decir que soy un cristiano? Sí, pero acompañado de eso que digo, mi vida va a reflejar que soy obediente. Voy a ser obediente a los mandamientos de Jesús. Así que no solo es la profesión de fe, decir que soy cristiano, pero también una vida de obediencia va a acompañar eso que yo digo. La salvación es solamente por la fe, solamente en Jesús. Pero esa salvación o esa fe verdadera nunca va sola, siempre va acompañada de buenas obras que surgen de mi relación con Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús no está diciendo que para ganarse el cielo hay que portarse bien, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro. No está diciendo eso. La salvación por obras es imposible porque Dios es perfecto. Si alguien quiere salvarse por obras, tiene que ser perfecto. Así que no hay salvación por obras. La salvación por obra va en contra de las enseñanzas de Dios y en contra de las enseñanzas de Jesús y en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Nadie puede salvarse por obras. Así que Jesús no está diciendo pórtese bien, sea bueno para que se gane el cielo. No está diciendo eso. Pero Jesús sí está dejando claro, un verdadero seguidor de Él siempre va a obedecer, va a ser obediente, va a ser obediente. Eso es lo que está hablando Jesús y está dejando claro. Lo vemos en toda la Biblia, pero si vamos atrás en estos mismos pasajes, vimos que estaba hablando del amor y de no juzgar y de tener de ser bendecidos por el Señor. Y lo que vemos aquí es que los hijos de Dios tienen en alta estima las cosas que el mundo tiene en baja estima. Si usted le dice a alguien no cristiano que va a amar a sus enemigos, eso no tiene sentido, es ridículo. Pero usted que ama a Dios sabe que necesita amar a sus enemigos. Un no cristiano no puede entender que no puede juzgar las motivaciones y las intenciones del corazón, pero usted como cristiano sabe que no puede juzgar cuando no conoce todo, tiene que juzgar con justo juicio. Así que Jesús dice, mis seguidores son diferentes, mis seguidores obedecen, son diferentes, no aman como el mundo, tienen en alta estima las cosas diferentes al mundo. Así que la vida del cristiano se basa en seguir a Jesús y en seguir sus mandamientos. Constantemente esto es lo que la Biblia enseña, no solo una vez, pero varias veces. Los discípulos deben obedecer a su Señor. Así que si usted es un cristiano, usted es alguien que obedece los mandamientos del Señor, porque se pone debajo del único que está por encima, es Jesús. Él es el dueño. Los demás solo somos esclavos, solo somos sus súbditos, obedeciendo lo que el Señor dice. Quiero que miremos algunos versículos que hablan de esta realidad. Un poco más adelante, quiero que busquen el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Las mismas palabras de Jesús. Juan capítulo 14, en el aposento alto, versículo 15. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que Jesús dice que el resultado de amar su persona, amar a Jesús, va a ser obedecer los mandamientos. Si usted ama a Jesús, no solo va a decir que ama mucho a Jesús, pero va a obedecer los mandamientos de Jesús. No solo es decir, pero realmente obedece los mandamientos. Un poquito más adelante, en el versículo 23, miren de nuevo las palabras de Jesús. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que ama a Jesús, entonces va a guardar la palabra de Él, va a obedecer la palabra. Dice ser un cristiano que ama a Jesús, entonces su vida se va a caracterizar por la obediencia. Obedece los mandamientos de su Señor.
ama a Jesús, entonces va a obedecer los mandamientos del Señor. Un poco más adelante quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, casi al final del Nuevo Testamento. Está Hebreos, Santiago y después está Primera de Pedro, capítulo 1. En los primeros versículos Pedro dice esta realidad, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, que significa conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así que ¿para qué? Según elegidos por el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer a Jesús. Así que ¿para qué somos cristianos? Para obedecer a Jesús. Un cristiano verdadero obedece a su Señor. Después de Primera de Pedro está Segunda de Pedro y después está Primera de Juan. Quiero que vayamos ahí. Miremos otros versículos que hablan de esta realidad, tal vez los versículos más claros sobre esto. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 3 al versículo 6. Primera de Juan 2, 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que dice, ¿cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos los mandamientos. ¿Cómo sé que soy un cristiano? Si obedezco al Señor. Dice el versículo 4 que el que dice que le conoce, el que dice que tiene una relación con Jesús, que es un cristiano, pero no guarda sus mandamientos, no obedece los mandamientos, dice el versículo, el tal es mentiroso, es mentiroso. O sea, el que dice soy cristiano, pero no obedece, dice la Biblia, es mentiroso. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que es un cristiano va a obedecer la palabra. Versículo 6, el que dice que permanece en él, el que dice ser un cristiano, que sigue a Jesús, dice el versículo, debe andar como él anduvo, debe vivir de la misma manera que Jesús vivió, debe obedecer los mandamientos de Jesús. Estos solo son algunos versículos que hablan claramente de que los cristianos obedecen al Señor Jesús. La vida del cristiano es obedecer los mandamientos del Señor. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hacen claro énfasis en esta verdad. Los seguidores de Jesús obedecen a Jesús, viven para Él. Esta es la enseñanza de las Escrituras, es la enseñanza de todos los predicadores bíblicos desde que Jesús empezó la iglesia. Tristemente, hasta hace algunos pocos años se ha metido una idea en la iglesia moderna de que uno puede ser cristiano sin haber cambiado y que uno puede vivir como sea y siempre ser cristiano, y que puede escuchar la misma música y vivir de la misma manera y gustarle las mismas cosas y aún así ser cristiano. Hermanos, eso no es posible, no es lo que enseña la Biblia. Si alguien de verdad ha creído en Cristo, su vida va a reflejarlo. Su vida va a ser una vida de obediencia. Alguien que se somete a los mandamientos de Dios. Así que no puede haber cristiano que no es transformado. No puede haber un cristiano que vive igual que siempre y vive igual que todos. Es imposible. El cristiano verdadero sigue a Jesús y obedece sus mandamientos. Así que en el libro de Lucas vemos a estas personas que dicen lo correcto, dicen Señor, y también lo dicen dos veces para demostrar que están unidos. Así que piensan que están bien con Jesús porque lo conocen, porque saben bien su nombre. Piensan que están unidos a Él porque le dicen Señor, Señor. Pero Jesús les dice, ustedes dicen esto, pero no hacen, no obedecen lo que yo digo, no son obedientes. Quiero que vayamos al pasaje paralelo de Lucas en el libro de Mateo, capítulo 7, y aquí Jesús todavía es más claro, podríamos decir, o
más enfático a lo que está hablando. Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte. Hace poco en el grupo de hombres estuvimos pasando por ahí viendo esos versículos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Estos son de los versículos más tristes y aterradores de toda la Biblia, por lo que dicen. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que de nuevo el versículo 21 vuelve a ser la misma idea de lo que está hablando Jesús en Lucas. ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? No el que dice las palabras correctas, no el que dice Señor, no el que lo dice 2 veces demostrando que están unidos, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Eso significa el que obedece. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? El que obedece. No porque cumple todos los mandamientos, como les dije antes, porque está en salvación por obras, pero como resultado de que ha creído en Jesús es obediente. ¿Quién va a entrar al cielo? Entonces el que hace la voluntad del Padre, dice Jesús. Ahora versículos 22 y 23, como les dije, versículos aterradores. Dice, muchos me dirán en aquel día. Así que esto lo van a decir muchos. Ese día se refiere al día final, el día del juicio. Muchos van a decir estas palabras, no un poquito, no unos 3. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez, el mismo nombre, el título, están reconociendo, Él es el amo, Él es el dueño, 2 veces hablando de que estamos unidos a Él, piensan que están unidos. Ellos dicen, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso parece ser cosas sobrenaturales. Muchos andan buscando eso. Mire, Señor, hicimos en tu nombre, profetizamos, dijimos cosas buenas, sacamos demonios, hicimos milagros. Estuve en la iglesia, participé en esto, siempre estuve ahí, me aprendí los versículos, sabía todo en la lección. Muchos me dirán en ese día. Así que estas personas están confiados en lo que han hecho. Sabemos quién es Jesús, hemos ido a la iglesia y aún hemos hecho cosas buenas para Dios. Así que esperan que Jesús les dé un buen puesto. Pero miren las palabras de Jesús, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, eso significa nunca he tenido una relación con ustedes. No es que no se sabe el nombre, Él sabe el nombre de todos, pero nunca he tenido una relación con ustedes. Nunca he estado en contacto con ustedes. Apártense de mí. Y no solo les dice váyanse de aquí, sino que dice hacedores de maldad. Eso significa que han vivido sin ley, han desobedecido abiertamente a Dios. Así que ellos piensan que han hecho lo correcto porque le han dicho las buenas cosas, Señor, Señor, y han hecho milagros y han profetizado. Jesús les dice, váyanse porque son hacedores de maldad. Nunca han obedecido a Dios, han vivido sin ley, lejos de Dios. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Nunca ha tenido una relación con ellos. Están confiados en las obras, pero no en la persona de Jesús. Están confiando en lo que han hecho, pero no en Jesús. No han obedecido al Señor. Tienen las palabras correctas, han dicho lo correcto, pero nunca han obedecido a Jesús. Y por eso Jesús les dice, tienen que apartarse, hacedores de maldad. Nunca los he conocido. Como dice el versículo, dice que muchos van a decir eso en ese día. Muchos van a decir eso. Así que por estos versículos nos damos cuenta que es muy peligroso estar siguiendo a Jesús de manera equivocada. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque el destino eterno no es la salvación. El destino eterno es la perdición si sigo a Jesús equivocado. No es la salvación, pero es la perdición.
¿Qué tenemos que hacer entonces? Cada uno de nosotros debe examinarse. Debe examinarse a la luz de estos versículos. No es casualidad que usted esté escuchando este sermón hoy. Tiene que examinarse. Tiene que examinarse según las palabras que está hablando Jesús. Tiene que ver su vida. Mi vida se caracteriza por la obediencia a Jesús. Busco obedecer a Jesús. Hay un deseo y una motivación y lucha en mi vida contra el pecado. Hay un deseo de buscar al Señor con todo lo que soy. Mi trabajo demuestra que quiero glorificar a Dios. Mi dinero demuestra que quiero glorificar a Dios. Las relaciones que tengo demuestran que quiero glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el soberano y la vida del cristiano se caracteriza por la obediencia, por el sometimiento a su voluntad. Hermanos, no estamos hablando de la perfección aquí. No estamos diciendo de los perfectos, que quien nunca ha pecado, que quien siempre ha hecho todo bien. No estamos hablando de eso. Jesús no está hablando de eso tampoco, porque Jesús sabe que nadie puede hacerlo perfectamente. Pero Jesús está hablando de cuál es la dirección de su vida, hacia dónde va su vida, qué demuestran sus deseos. ¿Demuestran amor por el Señor o demuestran amor por usted mismo y por el mundo? Así que necesitamos examinarnos, hermanos. No es solamente pensar, si yo voy a la iglesia, yo creí en Jesús. El libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Jesús porque saben quién es, lo han visto. Así que no es suficiente creer de una manera intelectual, necesita rendirse a Él. No solo venir a la iglesia y tener la doctrina correcta y estar en una buena iglesia, necesita examinarse. De verdad mi vida se caracteriza por la obediencia a Jesús. De verdad mi vida y mis deseos más profundos son amar al Señor. De verdad todo lo que hago es para la gloria de Dios, o es para mi propia gloria, o es para la gloria del mundo. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? De nuevo, no si he crecido en la iglesia, no si siempre me han traído a la iglesia, no si hacer las cosas. No es eso lo que está diciendo Jesús. Estas personas dicen lo correcto, tienen la doctrina correcta y aún han sacado demonios y predican la palabra porque dice que profetizan. Pero si su vida es de obediencia al Señor, entonces puede decir, soy un discípulo de Jesús. Por lo menos un poquito de obediencia se va a notar en su vida si usted es un discípulo de Jesús. No perfección, pero sus deseos van a ser de amar al Señor, de luchar contra el pecado. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Volvamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 6. Jesús entonces en el versículo 46, Él hace una pregunta que lleva a la decisión para que piensen que tiene que tomar una decisión. Y ahora Jesús va a mostrar cómo se muestra esto en la vida. Miren la ilustración de Jesús, versículo 47 al 49, que son versículos famosos y conocidos por muchos. Si han estado algún tiempo en la escuela bíblica o han escuchado a los niños cantar sobre el hombre prudente y el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y construyó la casa sobre la arena, y cuando vino la lluvia se llevó la casa y la casa que estaba en la roca permaneció. Versículo 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que una ilustración que nos hace pensar en un canto, una historia que es muy famosa. Así que la ilustración muestra a dos hombres diferentes. Los dos construyen, pero tienen algunas diferencias. Si ustedes se fijan, si pensamos en algunas cosas que
que se parecen, o pensando primero de manera general. El primer hombre dice que llega a Jesús, escucha las palabras de Jesús en el verso 47 y hace las palabras de Jesús. ¿Y qué pasa con este hombre? Va y edifica una casa. El versículo 48 dice que cavó y ahondó. Algunos de ustedes tal vez han construido su casa o saben un poco de casa y saben que necesitan hacer un fundamento. Y esto es lo que dice que hace este hombre: cavó y ahondó. Así que construye su casa, la pone sobre un fundamento, y cuando viene la inundación, que es la idea de que vino una tormenta, inundación grande, y el río dio con ímpetu, la idea de ímpetu es con fuerza, la casa no cayó, dice el versículo, no la pudo ni siquiera mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué pasa con el otro hombre? Oyó a Jesús, pero no obedeció. ¿Y qué hizo? También construyó su casa, pero no tiene fundamento. Y cuando viene el mismo río, la misma inundación y da la misma fuerza, el mismo ímpetu, la casa se cae. Y el versículo dice: fue grande la ruina de aquella casa. Eso significa la casa se terminó. No es como que quedaron un poquito de pedazos ahí para reconstruir o los arranques. Se fue todo, no hay nada. Fue grande la ruina, se arruinó todo, no sirve nada de lo que había. Así que los dos hombres construyen su casa, y si pasáramos por la colonia y vemos las dos casas, son iguales por fuera, pero una tiene fundamento y la otra no tiene ningún fundamento. Así que una se mantiene, dice, porque está fundada sobre la roca, y la otra cae, la ruina es grande, se termina todo. Ahora, si vemos con un poquito más de detalle esto que está contando Jesús, ¿de qué está hablando? Estos dos hombres tienen algunas cosas en común. Si ustedes se fijan en el versículo 47, dice que el hombre vino a Jesús, oye las palabras de Jesús y las hace. Versículo 49, el que oyó y no hizo. Así que los dos hombres oyen las palabras de Jesús. Uno hace y el otro no hace, pero los dos oyen. Así que ninguno de los dos puede decir que tiene una excusa. No, yo no escuché, yo no sabía. Los dos escuchan lo que Jesús les dice, pero uno no obedece. Eso significa que rechazó las palabras de Jesús. No me importan las palabras de Jesús. No quiero un Señor que me esté diciendo las cosas que tengo que hacer. Yo quiero ser libre, quiero vivir la vida como yo quiero. Entonces, no hace, porque sus ideas son mejores, sus ideas son superiores. No quiere que alguien le esté diciendo lo que tiene que hacer. Así que voluntariamente rechaza las palabras. No es que lo fuerzan a que cambie las palabras, o no es que lo motivan a que desobedezca. Él mismo rechaza las palabras de Jesús. Él mismo rechaza la enseñanza voluntariamente. No le parecen tan interesantes y no le parecen tan buenas. Así que los dos hombres construyen la casa. Por el exterior se ve igual, pero sabemos que por el interior no son igual. Uno dice que pone el fundamento sobre la roca. Eso significa pone un fundamento sólido. Cuando viene la inundación, la casa se mantiene. El otro, que no tiene ningún fundamento, sino que es como arena, se va. Por eso el libro de Mateo lo menciona como un necio. Uno que tiene la información, sabe lo correcto, pero rechaza la palabra. No quiere someterse. ¿A qué se refiere la casa? La casa se refiere a su vida. Está diciendo: este hombre construye su vida sobre la roca. Este hombre construye su vida sobre la arena. ¿A qué se refiere el río y la inundación? Se refiere a las dificultades de la vida, a las persecuciones, a los afanes que vienen a la vida de la persona. Y cuando viene la inundación y le pega a la casa, ahí se muestra el que tiene el fundamento y el que no tiene el fundamento. Como les digo, si vamos por la colonia, son las mismas casas, no tiene ninguna diferencia. Pero cuando viene la lluvia, claramente se muestra la obediencia, o se muestra el resultado. Así que Jesús en el versículo 46 habla de una decisión que debe tomar la decisión, y por eso hace esta pregunta. Ahora enseña la ilustración para decirle: tiene que tomar esta decisión. Y la decisión es: ¿va a seguir a Jesús como Él dice, o va a seguirlo de manera superficial? ¿Va a seguirlo como Él dice, o va a seguirlo de manera superficial?
debe tomar la decisión. Aquí los dos hombres escucharon la palabra. Los dos escucharon la palabra. Uno escuchó y obedeció, el otro escuchó y no obedeció. Rechazó esas palabras. Así que no puede ser neutral con Jesús. Algunos piensan, bueno, mejor no voy a pensar mucho en eso. Eso se lo voy a dejar a los teólogos, a los de la iglesia. No puede ser neutral con Jesús. Yo no me quiero meter mucho a rollo, quiero estar desde lejos. No puede hacer eso, no puede. Si decide eso, entonces está tomando una decisión. Voy en contra de Jesús. Él dice eso, pero yo decido hacer esto. No puede quedarse de manera neutral. No puede decir, yo no me quiero involucrar mucho. No puede. O está involucrado o está en contra de Él. No hay otra forma. No hay otra forma. Así que por eso Jesús dice, tiene que tomar una decisión. O me sigue como yo digo, o no me sigue. Ya vimos los seguidores de Jesús que están aquí, dicen la palabra correcta, hablan lo correcto, sacan demonios, pero están lejos de Él, porque no obedecen, no tienen ningún deseo de obedecer. ¿Cuál es el fundamento seguro entonces donde puede construir su casa y su vida? El fundamento seguro es la palabra de Dios. Ese es el fundamento firme donde tiene que construir su vida, la palabra de Dios. Este libro que tenemos escrito, que tiene las palabras de Dios, las palabras de Jesús, las palabras de los apóstoles y profetas que hablaron de parte de Dios. Aquí tenemos que fundamentar nuestra vida en las enseñanzas de Jesús. No en mi propia vida o en mis opiniones o en lo que yo quiero o en lo que yo pienso o lo que siempre me han enseñado. Tengo que fundamentar mi vida en la palabra de Dios, en la verdad de las Escrituras. Porque es la única verdad, todo lo demás cambia, todo lo demás se acaba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es verdadera. Así que ese es el fundamento seguro. Así que no solamente seguir a Jesús, no solamente decir que cree en Jesús, su vida tiene que dar frutos de obediencia. Y eso va a demostrar que usted es un cristiano. Eso va a demostrar de verdad que usted se ha rendido al Señor. No la profesión de fe, no lo que dice, pero su vida. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que un discípulo verdadero va a obedecer a su Señor. Para terminar, quiero que miremos algunas conclusiones. Es algo de lo que hemos estado hablando. Primero, la vida del cristiano está caracterizada por la obediencia al Señor Jesús y a su palabra escrita. Esa es la vida del cristiano. Se caracteriza por la obediencia al Señor Jesús y a su palabra. Usted dice ser un cristiano, entonces va a vivir en obediencia al Señor. No que va a ser perfecto, no que siempre hace lo que Jesús pide, pero su vida va a ser de obediencia. Sus deseos van a ser obedecer al Señor. Cómo usa su dinero es porque quiere obedecer al Señor. Cómo trabaja es porque quiere obedecer al Señor. Eso es la vida del cristiano, obedece al Señor. Segundo, al escuchar las palabras de Jesús, nos volvemos como uno de estos hombres que edificó su casa sobre la roca o sobre la arena. Así que todos nosotros estamos construyendo nuestra casa, nuestra vida. Y escuchamos las palabras de Jesús. Así que las escucho y las hago, o las escucho y las ignoro. Todos estamos construyendo nuestra vida. O la escucho, o escucho a Jesús y hago, o lo escucho a Jesús, pero no hago porque lo ignoro. Y por último, usted debe examinarse si es un discípulo real de Jesús. No es casualidad que usted esté escuchando esta mañana aquí. Necesita examinarse. ¿De verdad soy un discípulo de Jesús? ¿De verdad me he rendido al Señor? ¿De verdad obedezco sus mandamientos? ¿De verdad en mí hay un deseo de obedecer? No si siempre he ido a la iglesia, no si siempre me han hablado de Jesús, no si he crecido en la iglesia. De verdad mi corazón se ha alineado con el corazón de Jesús. De verdad quiero obedecer al Señor. No puede examinarse en base a la perfección, si siempre he hecho lo que tiene que hacer, no. Pero en base a la dirección de su vida. ¿Cuál ha sido la dirección de su vida? La palabra de Dios nos dice que si vienen arrepentimiento y fe, Él no le echa fuera. Él le acepta.
si usted viene en arrepentimiento y fe. Así que debe tomar una decisión.